Hola Alejandrina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Qué gusto tenerte, qué gusto saludarte. Qué gusto para mí. Me encanta esta conversación y bueno, nada, ¿dónde estás? Estoy en casa, ahora viviendo en el Cusco, en la ciudad ombligo del mundo, como nuestros ancestros han denominado, y estamos allí, cerquita nomás al terminal terrestre de Cusco. Ok, déjame que te presente. Tu nombre es Alejandrina Calancha Monge, comunicadora social quechua, nacida en Cusco, Perú, hija de migrantes de la nación Chumpihuilca, activista en pro del derecho indígena, conductora radial, productora, editora de documentales. Desde el año 2000 diriges el proyecto radial multilingüe Nuestras Voces, Rima y Ninchis, para que los pueblos originarios, las comunidades campesinas, indígenas, organizaciones sociales populares y rurales se visibilicen. En el 2020 recibes el Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuéllar. Bienvenida, Alejandrina. Muchísimas ¡Wow! gracias por aquí ¡Wow! nomás haciendo algo por la vida, Laura querida. Bueno, haciendo demasiado. Ojalá todos fueran como Alejandrina. Realmente mucho que admirarte. Eh, para empezar esta conversación que me parece sumamente interesante, me gustaría saber dónde te criaste, quiénes son tus padres, en qué área te criaste, cómo fueron esos inicios de niña. Cuando despierto a la vida, despierto, eh, seguro que mi madre me habría ordenado a tostar fideos y estoy tostando el fideo y veo la luz. Ahí tomo conciencia y empiezo a entender que la vida es parte de un todo en un jardín con frutas, había duraznos, había tumbo y flores y árboles de eucalipto, había capulí. A medida que voy creciendo, voy viendo a mis abuelos quechohablantes, mi abuelo Santiago, mi mamá grande Leandra, mi mamá Rosita. Mis primeros abuelos son de papás de mi papá. Mi mamá Rosita es mamá de mi mamá Agripina y de mi papá Leandro. Entonces, ¿qué me marcó un poco mi ruralidad? Que yo pertenezco al campo y soy parte de esa migración que se dio en aquellos años del 70, 80, ¿no? Mis padres migran al Cusco junto con sus padres, es más, en los 80, en los 70 más que todo, ¿ya? 70 es cuando yo estoy ya en Cusco, voy a nacer en Cusco, fruto de su migración de mis padres. Entonces, entiendo, decía, mi ruralidad cuando mi abuelo constantemente viajaba con su caballito blanco, me acuerdo, y traía en cada, era como una canastita tejida de palitos, ¿ya? Y chipa le decimos en quechua, esas canastitas. Entonces era acomodada exactamente para el caballo y a un lado traía maíz, traía duraznos, trigo y al otro lado siempre recuerdo que traía tuna, de esas tunas rojas bien jugosas. Llegaba y comíamos felices. Y cuando siento esa lejanía, digamos, sentida, diría, en mi corazón, cuando mi abuelo sufrió un accidente grave, la muerte de su caballo. El caballo estaba amarrado en la huerta, aquí en el Cusco, cerca a Sacsayhuamán, es la casa de mis padres, y entonces el caballo se había ahorcado en la huerta. Y yo vi a mi abuelo llorar tan fuerte. Sin embargo, sabes que esa su distancia no se había roto del todo cuando muchos padres, muchas madres migran y dejan sus tierras. Y él empezaba a retornar, pero a pie te cuento.
A pie iba, pero ya no traía la cantidad que solía traer con su caballo, sino lo poco que él podía cargar. Traía igual un poco de tuna, un poco de durazno y un poco de tantas cosas. Ya muy de grande, ya academizándome, entendí cómo mis padres se habían arrancado de su territorio a una ciudad con pocas oportunidades, con alto grado de discriminación, en la adversidad prácticamente. ¿Cómo habría sentido mi abuelo, mi abuela, su soledad de su terruño, de sus costumbres? Acuérdate que en las comunidades pertenecemos a costumbres vivenciales colectivos, el año agrícola, el año festivo religioso. Entonces, desde enero tienes tus actividades, febrero hasta diciembre, y estás conectado con la agricultura. De pronto te vienes a la ciudad y todo es dinero. Hay que trabajar en lo que fuera para mantener a los hijos, para la alimentación, para la educación. Y creo que eso es lo que un poco también ha trabajado en mi corazón, en mi pensamiento, para que mis abuelas y mis abuelos sientan mi cordón umbilical siga firme, ¿no? Ahora en mi corazón. Y finalmente, cuando tenía 5 años, yo entrando ya a la escuela, mi mamá, mi papá, muy chiquitita, me mandaron al jardín, porque usualmente era de 6, pero bueno, no creo que me hayan mandado por muy inteligente que quería la escuela. Yo creo que mi mamá se quería deshacer de mí por lo traviesa que era, y ya, a la escuela. Entonces un día yo regresé de la escuela y mi abuela en quechua me dice, aman pimampas, huillanquichu, no, jaruascaita, aguascaita, yachancacu, chaycachagnes un kikun, encas un kikun, me decía en quechua. Mi lengua mater es quechua. Entonces, mi abuela me decía, no vas a contar a nadie que yo estoy tejiendo, porque te van a sentir vergüenza, te van a detestar por hacer lo que estoy haciendo. Entonces ya allí sentía como una cosa de distancia, ¿no? Y mi mamá todos los días diciéndonos que debemos pronunciar bien las palabras, que el castellano tiene que sonar bien en nuestra palabra, esas cosas que creo que yo he jalado eso hasta la universidad. Qué fuerte la historia del caballo de tu abuelo que se haya ahorcado y que tengo una imagen muy como clara de lo que fue el desarraigo de ustedes, ¿no? La transculturalización, pasando de un sitio al otro y la vergüenza, porque que te hagan pronunciar bien el idioma español teniendo tan rico tu idioma original es como algo de vergüenza, que no la vean, que no sepan que teje. Mira, te iba a preguntar, te he escuchado hablar acerca de que Perú tiene alrededor de unas 55 pueblos indígenas. Tú decías que 51 de ellos son amazónicos y 4 son quechuas aymara, pero tienen muchísimas lenguas originarias. ¿Quiénes hablan el quechua hoy día en el Perú? Yo soy quechua. Estamos en el Cusco, por ejemplo, los Chumpihuilcas, los Canas, los Canchis, los Paucartampu, y así hay muchos pueblos indígenas. Tenemos los Quespicanchis, está, por ejemplo, en Paucartambo tenemos a los Jeros, denominado como el último Ayllu Inca, es pueblo indígena reconocido como nación Jeros por el mismo Estado peruano. Igual como pueblo indígena en Cusco está varias comunidades identificadas y nosotros seguimos cultivando, digamos. En mi caso, Laura, no me han hecho olvidar, no me han hecho avergonzar
ni me he desligado de esa conexión. Yo creo que para muchos de nosotros es nuestra fortaleza. Y claro, en los 70, 80, 90 nos habrán hecho olvidar muchas cosas, nos habrán hecho negar, pero a partir del 2000 hasta ahora, que es 2023, hay una franca recuperación de los idiomas, la identificación, la visibilización de los pueblos originarios. Antes no sabíamos ni cuántos pueblos originarios éramos, no sabíamos qué lenguas teníamos. Ahora ya progresivamente el Estado, el gobierno, para identificarnos y para hacernos ya pues está bien, ¿no? Para la foto está bien. Bueno, hay que decir cuántos pueblos indígenas hay, cuántas lenguas originarias tenemos en el Perú, pero lo más importante, Laura, es nuestra cosmovisión. Todos esos pueblos, o sea, los 55 pueblos originarios identificados, todos tenemos nuestras propias cosmovisiones, nuestras creencias, nuestras maneras de vestir, nuestro tipo de sombrero, el tipo de liglia, el cantar, el acento. Ni mancha munaipuni rimaininchis, munaipuni causaininchis, diría yo. Es hermoso nuestra vida y es hermoso nuestro habla, porque lo que en castellano podemos decir, no dice en quechua. Muchas veces cuando yo estoy hablando el quechua y simultáneamente el español, me olvido la palabra en español, porque a veces José también, mi esposo, me dice, ¿hablas en castellano o hablas en quechua? ¿Por qué mezclas? Es que no recuerdo la palabra, le digo, ¿no? Porque ese rato se me va, porque no es la misma traducción, no lo es. Entonces, voy buscando la palabra, pero igual me sale y voy hablando, ¿no? Eso es cuando, digamos, tu pensamiento es en quechua. Ahora te pregunto como comunicadora, ¿cómo es hacer la radio en quechua? ¿Y quiénes son los que te escuchan? ¿Quién es tu público del otro lado? Mira, hacer radio para mí es una historia muy particular, diría. Ingreso a la universidad sin creer lo que he ingresado, me pellizcaba yo en la universidad, si realmente estaba viviendo lo que estaba viviendo, ¿no? Acuérdate que vengo de una familia de pocas oportunidades, con muchos problemas de adaptación social hacia el pensamiento castellano occidente, hacia la ciudad, ¿no? Quechua hablante. Entonces, ingreso a la universidad. ¿Y quién te dice, un docente de periodismo, introducción al periodismo, dice, a ver, estoy hablando de 1991. Entonces dice, a ver, ¿quién puede tener noción de redactar una noticia? Y nos manda algunos datos en la pizarra y bueno, yo redacté lo que se me ocurría, ni me acuerdo, como verás. Entonces dijo, bueno, 3 alumnas han logrado, más o menos tienen noción a redactar noticias así. Y entre ellas estaba yo. Claro, me cambió totalmente la vida, porque en realidad yo había ingresado a la facultad de Derecho, yo quería estudiar Derecho. Y mi hermano mayor me dice, como no puedes ingresar, andate a Comunicación Social, y de Comunicación en tus 80 créditos te vas a Derecho y normal terminas. Pero bueno, desde el primer día diría que ingresé, me gustó Comunicación, y así es que cuando me fui a la radio, mi profesor dijo, el docente dijo, bueno, las 2 compañeras se van a cabina y Alejandrina a los mercados, a las calles. Entonces, para mí ha sido un premio mayor, porque directamente he podido conectar con la población y hasta hoy. Entonces, hasta el 2000 paso a experimentar y tomar experiencia en diferentes formatos periodísticos, desde investigación, de noticia día a día, de musicales, de revistas informativas, terminando en el policial. En el 98 conozco a José, a mi esposo. Entonces ya le estaba yo comentando sobre mis fastidios en realidad del tipo de periodismo en lo que estaba acabando de hacer.
Y él me dice, tantos años en la radio, saca pues tu programa propio. ¿Acaso no puedes? Ah, claro, le digo, sí puedo, pues si he estado en tantas radios, ¿cómo no voy a elaborar mi proyecto y voy a hacer? Y me dice, en quechua. Ahí yo paré un poco y digo, en quechua, ¿cómo voy a hacer en quechua? O sea, todavía entré en una cuestión de contradicciones, ¿no? En quechua, ¿cómo lo harías? No, elabora tu proyecto y ya, arranca así. Es así que empiezo a elaborar con los mismos formatos académicos, presentación de conductora, presentación del tema del día, resumen semanal, cultura, educación, escúchenos, esa estructura que tiene Rimainits Nuestras Voces. Escribo la fundamentación porque es necesario hacer una revista informativa quechua y lo presento a un medio de comunicación con cierto miedo porque decía si aceptará, no aceptará, quién me va a ayudar a financiar, porque la idea era en coproducción de la publicidad que yo podía lograr, podía dividir con la radio y con mi trabajo, ¿no? Entonces llevé mi propuesta a Radio La Hora. Me entrevisté con el señor Edmundo Montesinos Gallo, que en paz descanse, hace poco se nos adelantó. Y entonces el señor me mira y lo mira la hoja, ¿no? Y dice, bueno, venga, pues mañana. Así. Ah, yo toda la noche no podía ni dormir, si va a aceptar, no va a aceptar, cómo voy a hacer, voy a ir. O sea, te haces un mundo, ¿no? Porque estás empezando a dar un nuevo paso, nueva experiencia, nuevo reto en la vida. Voy al día siguiente y el señor me dice, salga pues desde mañana, en junio del 2000. Así es que corrí, hice todas las secuencias debidas, los apoyos debidos y aquí me tienes ya 23 años de Rimaininchis, Nuestras Voces, está direccionado a las comunidades campesinas, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios en quechua. También ha habido las ocasiones que hemos hablado en otros idiomas y hemos buscado, inclusive en otras lenguas, hemos buscado una técnica 3 o 5 minutos de nuestra lengua y 2 minutos del español. De modo que yo puedo hablar 5 minutos y debo tener la capacidad de resumir en 2 minutos y me has entendido de lo que he estado diciendo. Entonces, hemos entrado al Chipibo, al Huachiperi, al Masillenca, así hemos podido hacer varios programas a lo largo de estos 23 años siempre trabajando en lo que es derechos territoriales, derechos de la educación, derecho a la salud, derecho a la lengua, no la discriminación. Para nosotros ha sido, yo misma he sido víctima de discriminación por haber decidido sacar un programa en quechua, cuanto no habré escuchado a mis colegas decir, ¿cómo es posible que hayas estudiado en la universidad, te hayas quemado las pestañas para hablar en quechua y hacer programa para campesinos, para quechos? Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, afianzando en el camino y dándole nombre, dándole rostro, dándole la personalidad a tus pares. Ellos pueden hablar, ellos se identifican con su nombre y ahora estamos en ese proceso también. Y valgan verdad, desde el 2000 al 2023 hay muchos programas, muchos proyectos de comunicación en lenguas originarias. Ese es el camino que muchos también, mujeres y hombres, hemos sumado desde nuestras propuestas culturales, Laura. ¿Los domingos a qué hora estás? Domingos a las 11 de la mañana, ahora salgo en Radio Inti Raymi. Después de Radio La Hora, quiero agradecer en todo caso a esta gente, a estos señores, a estos amigos finalmente que han sido, que han creído en lo que yo hago. Me fui a Radio Santa Mónica, ya más o menos en el 2010, algo así, me fui a Santa Mónica, luego a Radio Coscoguaira, y finalmente ahora estoy en Radio Inti Raymi, siempre con la decisión de sacar también un buen programa, que sea un buen programa atractivo para la comunidad, atractivo para los oyentes, que la gente se reaccione, digamos, a lo que estamos manifestando. Eso también le gusta, ¿no? El rating. Lo que me parece más maravilloso de todo lo que tú haces es que tú le das voz a los que no tienen voz.
y vas a la fuente directa, porque ya no es un intermediario, un periodista, un notero que cuenta lo que sucede en el campo, o lo que sucedió con una comunidad indígena, o lo que sucedió con una explotación de una tierra. Hablas con la gente local. Cuéntame Ujú. cuáles son, en este caso, hoy, las mayores necesidades de la población campesina en el Perú. Que inviertan en su educación un tanto más, que las escuelas respondan al nivel de instrucción educativa. En las comunidades campesinas tenemos educación, tenemos valores, es más, nos han criado con buenos valores nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, la comunidad. Sin embargo, tenemos una educación sumamente carente. No está a la altura de la inteligencia de las chicas, de los chicos, de los niños, de las niñas. Hay colegios que son polidocentes. Hay colegios, hay escuelas hasta cuarto de primaria en las comunidades. Quinto de primaria tienen que ir a otras ciudades. Quinto, sexto de primaria deben ir a otras ciudades a 1 hora de caminata. Y si no tienen oportunidades, los chicos van creciendo. Y ya se hacen adolescentes, ya se hacen jóvenes. Y lo primero que hacen es ser padres, ser madres. Y ya han dejado el colegio. O sea, las oportunidades que se tienen que dar. Tomarse en serio el sistema educativo de instrucción educativa en el país. El otro aspecto es el tema de la agricultura. Nosotros, por ejemplo, en Cusco, en sus comunidades, en sus provincias, tenemos agricultura de subsistencia. Entonces, ahí, por ejemplo, los proyectos como la agrobiodiversidad están ingresando, recuperando las semillas ancestrales, recuperando los andenes, trabajando en esos terrenos pequeños, buen producto, haciendo los almacenamientos para el siguiente año, ¿no es cierto? Pan para mayo, como quien dice, pero ahí quedamos. No hay, digamos, mercados donde se pueda hacer exportación. No podemos hacer en menor escala exportación. Se puede, digamos, llevar al mercado local. Hasta al mercado regional y nacional se lleva los alimentos hechos en escalas menores. Pero no hay capacidad de exportación. Y como no hay capacidad de exportación, generalmente el sistema económico de dinamización del Perú no mira eso, sino solo a los exportadores. A ellos sí hay que invertir, hay que dar, hay que financiar, hay que sacar leyes que les favorezcan, convenios de tributaciones, favorecimientos tributarios, todo hay que sacar. Que no está mal. Está bien también que el Perú se sostenga en una producción de exportación, pero la gran mayoría que es sus terrenos no superiores a 5,000 metros, a 10,000 metros cuadrados, entonces su comida es poquísima, pero sin embargo hay que rescatar algo. Durante la COVID, Laura, durante la emergencia sanitaria, son esos almacenes guardaditos en las casas las que finalmente han llegado a las ciudades. Han sido las comunidades campesinas tan generosas, Laura, que los que producían papas, por ejemplo, de Huama, del Valle Sagrado, de otros lugares, han traído a sus hijos, a sus parientes, nos han traído a la ciudad en camiones comida, papa, maíz, chuño, moralla, cecina, o sea, de todo nos han traído. Entonces, ahí demuestra que esta producción agrícola subsidia el hambre del pueblo y hasta ahora sigue subsidiando, porque nosotros vivimos en la reciprocidad, el AINI. Si tú tienes maíz, Laura, y yo tengo sal, digamos, yo te doy sal, tú me das maíz. Los jóvenes ahora se comunican en quechua por redes sociales. Es muy normal eso que haya esa Qué costumbre. feliz. Sí. Eh, yo vi que habías compartido el sentir de los jóvenes de la Nación Quero en Paucartambo, en la radio.
ellos comparten noticias. Contame un poco cómo es la relación de la radio y de tu programa con los jóvenes de la comunidad Quero. En el año 2020, en plena COVID, Cultural Survival es una financiera que queda en Boston, creo, con una oficina, convoca a concursables para radios comunitarias. Y nosotros sin pensarlo nomás, porque vimos ahí en las redes sociales, en el Facebook, aplicamos a ese fondo con la Asociación PUTU, del cual yo soy presidenta. Y entonces, juntamente con mi compañera Raimunda Coyo, trabajamos esta propuesta y si podemos hacer contenidos comunicacionales con niñas, niños, con adolescentes, jóvenes, madres adultas y padres adultos migrantes de la nación Queros. Entonces, hay muchos migrantes de la nación Queros ya para este tiempo en el Cusco y en el distrito de San Sebastián, en el sector de Ununchis y Moisés Barreda, que digamos de mi casa está a una media hora, digamos, en carro. Allí ya estaban los jóvenes, conocemos a las personas allí y dijimos, podemos aplicar con los migrantes. Y así es que como alcanzamos nuestro proyecto y ganamos. Hemos hecho todo el esfuerzo desde FUTU, ir y trasladarnos a ellos, enseñarles, primero hablarles de la radio, cómo se pueden hacer los formatos radiales, cómo ellos pueden intervenir y utilizar el formato radial para decir en quechua lo que ellos quieren decir. Entonces, primero les hemos socializado los temas sobre derechos de la mujer, derechos territoriales, derechos lingüísticos, el derecho a la educación, el respeto y la no discriminación, todos esos temas hemos abordado y ellos pues son chicos ya que todo lo tienen, los jóvenes ahora todos saben. Por ejemplo, ha habido hace poquito un foro sobre comunicación y buen vivir. Nos han invitado, ha organizado la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la UNSAC, la Universidad Católica de Lima y FES de Colombia. Entonces, y el Consorcio de Universidades del Perú nos han invitado a dar la experiencia y qué mejor momento, Laura, para que no diga yo, ¿no es cierto? Porque no es el yo, sino es el darle, como te decía, el nombre, el rostro, la identidad y la palabra propia. Y son ellas las que han dicho lo que han aprendido y han presentado su spot justamente sobre derechos lingüísticos, lo que habían trabajado a lo largo de estos tiempos. Hemos hecho spots, sociodramas, cantos, cuentos de mitos de origen, de cómo se había originado la nación Queros, hemos hecho poemas, el mismo programa, la primera temporada hicimos 1 hora, después media hora. En ese proceso estamos ahora ya entregando nuestros saberes a la población, a las jóvenes. Yo creo, Laura, en los jóvenes, en las jóvenes. Ellos no pierden la lengua madre, ¿no es cierto? Porque te iba a preguntar, estuve viendo unas fotos maravillosas que publicaste sobre la Feria Comunal Agropecuaria que se hizo en la comunidad campesina de Japu y pensaba, los jóvenes que llegan a Cusco, ¿qué sueñan? Sueñan ser mejores, sueñan ser grandes, sueñan insertarse en esta sociedad, en esta comunidad con mentalidad occidental. Creo que también en ese sueño tienen el camino para asimilarse. Y muchas veces en ese proceso de asimilación que tienen con el pensamiento occidental y su pensamiento andino, pasa como a todos nos pasa. O te dejas abstraer y desapareces, o te muteas, como quien dice, ¿no? Modo mudo, no te visibilizas, ¿no? O, ¿qué pasa? Finalmente,
reaccionas, cambias, propones. Entonces, si hay propuesta, si cambias, está allí las cosas. Hay producto, hay visibilización. Lamentablemente, muchos jóvenes muchas veces se invisibilizan y ese es un gran problema en este proceso de asimilación. Sin embargo, la radio también está trabajando en eso. Los contenidos comunicacionales que a lo largo de estos 23 años, Laura, he emitido, hemos producido, pasa que todos los días le decimos nosotros a nuestros 52 años somos fruto de esa asimilación, pero conscientes de lo que tenemos del occidente que no debemos desaprovechar, ¿no es cierto? Conscientes de lo que también nuestro ombligo, nuestra raíz cultural nos ha dado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? No nos va a hacer una sociedad discriminada, sino nosotros vamos a poder contestar a la altura. No guapear, sino contestar a la altura. Decir, mira, nosotros también somos, nosotros también damos, nosotros existimos. Entonces, como existimos, queremos igualdad igualdad de oportunidades. Laura, las últimas movilizaciones que se dan en el país es en función a ese solo pensamiento. Queremos igualdad de oportunidades. Ustedes están pretendiendo explotar nuestros recursos naturales, están ingresando a nuestra selva, están entrando a nuestros territorios donde hay minerales. Queremos igualdad de oportunidades. ¿Cómo es posible, donde hay explotación de recursos naturales en la selva, puede haber extrema pobreza en la comunidad como los maxiguencas? ¿Cómo es posible que en las comunidades quechuas donde se explotan minerales podamos tener altas tasas de desnutrición, de analfabetismo? Entonces, no es responsabilidad, quizá yo no quiero poner el dedo, tú eres culpable, no. Creo que es falta de hacer una dinámica de beneficio mutuo. Tú como empresa, tú como gobierno, usufructúas estos espacios y también hay que darle a la comunidad. Muy real lo que tú dices. Por último, me gustaría que, ya para despedirnos, y en quechua, nos des algún mensaje para tu audiencia, las comunidades campesinas, las comunidades de los pueblos originarios, los indígenas. ¿Qué les dirías desde tu lugar? Llaqtamasikuna, warmimasikuna, taytaykuna, mamaykuna, qankuna rikikunan, ña lluqsishankichisña, ña rikuchikushankichisña, ña qhawarishankichisña kay musuq kawsaykunata, ama ñampi chinkachisunchischu noqa kasqanchista. Noqanchis hap'inchistaqa ch'ilayta hap'iyuspa ch'ilayta wiñaychispa may kawsaykunatapas hawallasunchista, kawsallasunchista. Yachasqanchisman hina, tayta mamanchiskuna uywawasqanchisman hina tukuyta imatapas ruwasunchis. Allin kawsayta maskakusunchis, qhapaqkayta chayasunchis, mana qolqallapichu, kawsaypipuni, allin runa kaypi, chanin runa kaypi. La vida te puso la misión de comunicar y lo haces con propiedad. Realmente utilizas la palabra de una forma tan directa y tan bonita que me alegro que estés desarrollándote en la radio. No por nada, hace tantos años que estás comunicando. Te mando un beso muy grande, fue un placer hablar Gracias, contigo y te deseo lo mejor. Un besito para José también. gracias, Un abrazo gracias. grande para Cusco Muchas y gracias. espero poder verte pronto. Bienvenida y vuelves a Cusco, ahí estaremos, querida Laura. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo espero llegar a los corazones de nuestros padres y de otras personas que volteen la mirada y que nos digan, ah, siguen siendo ellos. Gracias, Laurita.
Cuídate. Bye Chao, bye. mamita. Chao, chao.